incorporado. Bueno, voy a compartir. La pregunta es sobre... Está complicado, ¿eh? No tener lentes, este no es, creo. Este no, y debe ser... ¿Saben que voy a tener que...? Esperen. Ah, sí. Me va a costar un poquito, pero ya le voy a agarrar la... Ah, yo lo vi. Ahí está. Están viendo la fuente espejo mejorada. ¿Sí? Es esta que tiene las resistencias R2 y R3. ¿La están viendo ahora? La estoy compartiendo. Profe. Bueno, entonces, Sí, se ve. digo, en una de las especificaciones para este diseño es que el RO valiera 100 dB, no, 80 dB, 80 dB, ¿está bien? Y 80 dB habíamos dicho que correspondía a, si lo convierto, si lo paso a veces, estos 80 dB que están escritos, a ver, en algún lado están puestos, bueno, era una especificación, 80 dB, no sé, bueno, aquí está escrito 80 dB, ¿no? Era una especificación. Terminan siendo 10.000 veces, una relación de rechazo de modo común que vale 10.000 veces. Ustedes habían estudiado la fuente de espejo y habían visto que con la fuente de espejo logran una relación de rechazo de modo común que no puede superar los 66 dB. Entonces uno se da cuenta que, y es el valor máximo que pueden obtener de RO, no pueden obtener más que ese valor. Entonces uno se da cuenta que entonces en esa relación de rechazo no la cumple, no la satisface esa fuente, y propusimos otra, que es esta fuente espejo mejorada. Porque ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que la relación de rechazo de modo común es igual a este producto, Gm2, por la resistencia de salida de la fuente, la que ven entre los emisores del par diferencial de entrada, o si quieren, la que ven entre el colector del 3 y la tierra. Acuérdense que si ustedes están haciendo un análisis dinámico, reemplazan la fuente por un cable, con lo cual esto es tierra. Entonces, la RO3 a la que hacemos referencia es la que aparece entre los emisores, o si quieren, el colector del 3, y la referencia, la tierra. Bueno, entonces, si tienen ustedes un cable acá y tienen ustedes un cable acá, la RO que aparece entre este punto y tierra, si la R2 fuese un cable, si fuera una fuente espejo que tiene un cablecito a tierra en el emisor y un cablecito a tierra en el emisor del 4, ustedes dirían que esta relación de rechazo en modo común es Gm2 por la RO3 de salida de la fuente, y este valor coincide con la RO propia del dispositivo, lo que nosotros decimos la RO chiquita, ¿no? Porque es R minúscula o minúscula. Ahora, si ustedes miran esta configuración, es la de un RE sin puentear. Y un RE sin puentear tiene una resistencia de salida más alta, que nosotros la escribimos directamente. Cuando llegó su momento, preguntamos, bueno, la expresamos directamente por aquí. En algún lado aquí escribimos la expresión. Pero bueno, hay alguien que no se acuerda cómo se obtiene esta expresión y no viene mal recordarlo. Así que vamos a aprovechar y lo recordamos. Entonces, para recordarlo, yo lo que hice, bueno, él lo que no recordaba es esta expresión. ¿De dónde sale esta expresión para calcular la resistencia que uno ve entre este punto y la referencia? Específicamente lo que me está preguntando es cómo se obtiene la RO de un RE sin puentear. Esa es la pregunta, porque eso es un RE sin puentear. Me decía este compañero de ustedes que lo que sí entendió sin problema, si alguno no lo entiende, lo vuelvo a contar. Me dice, se entiende perfectamente de dónde sale el valor de RB3, esto sí se entendía, pero él no recordaba de dónde venía esta expresión de cálculo. ¿Hace falta que explique de nuevo dónde viene RB3? Eso lo puedo contar de nuevo si quieren.
Sigo adelante entonces. Bueno, sigo adelante. Bueno, voy a mostrar de dónde viene esta expresión de cálculo. Así que lo que voy a hacer es dejar de compartir esto. Y voy a compartir este documento que se llama documento 1, que lo estaba haciendo ahora y vamos a después guardarlo con algún nombre. Bueno, esto que está dibujado acá es un R sin puentear. Está bien, la única diferencia es que, bueno, la resistencia que hay entre base y tierra, que en este caso va a ser R1 en paralelo con R2, porque acuérdense que aquí viene un cablecito, en paralelo con RS, porque acuérdense que esto es un cable capacitor, y además cuando ustedes obtienen la expresión de cálculo de la resistencia de salida, lo que hacen es desexcitar, ponen un cable acá también. Pero es lo mismo, ¿no? Fíjense, están mirando la salida desde el colector, y entre el emisor y la referencia aparece una resistencia RE, y también tiene una resistencia entre base y la referencia. Así que es el mismo circuito que el de la fuente de espejo mejorada que vimos antes. Bueno, acá lo que está contado, esto está sacado de un documento que les subí. Ustedes tienen un documento que les compartí que dice RE sin puentear, donde están incluso hechas todas las deducciones de la parte dinámica de una RE sin puentear. No está la continua porque ya la hemos visto por otro lado. Pero esto sí lo tienen. Así que esto lo único que hice fue copiar y pegar. Pero me parece que vale la pena contarlo porque a veces son las cosas que más les cuesta entender. Entonces, primero, lo que les voy a mostrar, para recordarlo nada más, aunque también seguramente lo saben hacer, es cómo pasan de este circuito a este circuito, y después les voy a mostrar cómo aplican todas este procedimiento a este circuito. Ya enseguida lo van a entender. Ya lo van a entender. Entonces, miren, primera cuestión. Esto sí lo voy a hacer ahora enseguida. Desconectamos la carga dinámica RC y RL. Fíjense, si ustedes piensan en el circuito dinámico, entre colector y la tierra, la referencia tienen la resistencia RC, que va a tierra porque esto se reemplaza por un cable, y entre colector y tierra también tienen la RL, porque el capacitor es un cable, y bueno, llegamos a tierra. Así que, cuando decimos que desconectamos la carga dinámica de RC en paralelo con RL, desconectamos dos resistencias que estaban entre colector y la referencia. Estaban acá estas dos resistencias. Ya no están. Bueno, si ustedes miran, tienen el colector del transistor, este que está acá. Estoy marcando ahí, no sé si se ve con el puntero. Después, si miro el emisor el emisor del transistor, es este que está acá. Fíjense que no está a tierra el emisor. No hay un cable que lo conecte a tierra. Es decir, es más, entre el emisor y la tierra está la resistencia RE, y la base tampoco está a tierra. Eso se ve claramente. Entonces, sigo mostrando qué es lo que hice. Bueno, dibujé el modelo del transistor, entre base y emisor dibujo la HIE. Asumo que esta es la caída de tensión BBE. Ven que la punta de la flecha apunta a la base. Estoy asumiendo que la base va a ser positiva respecto al emisor. Y como este es un generador controlado, que depende de esta tensión base-emisor, si yo digo que voy a considerar, al momento de dibujar el modelo, que la base va a ser positiva respecto al emisor, entonces tengo que dibujar una corriente que va de colector-emisor. Podía haber dibujado esta flechita al revés, pero tengo que cambiar el sentido de este generador. A ver, entonces, ¿por qué? Porque es un generador controlado. Depende de esta variable que lo controla. Entonces, ustedes las variables independientes, como esta, como esta, como esta, como esta, las pueden dibujar para el lado que quieren. Lo único que no pueden dibujar para el lado que se les ocurra son los generadores controlados. El sentido de los generadores controlados tiene que ser consistente con, en este caso, la caída de tensión de la variable que lo controla. Entonces, bueno, como lo dibujamos así, dibujamos hacia este lado la corriente que
se llama GMBB. Es la presión de esa corriente. Y después también entre el colector y el emisor aparece la resistencia de salida del dispositivo. Estoy en la base del dispositivo, estoy acá, aparece la resistencia R1 que va a tierra. Bueno, ya lo habíamos mostrado antes, lo muestro acá, si lo ven bien. Esperen. Me fui para el otro lado. Después aparece la resistencia R2 que va a tierra. El paralelo de esas dos resistencias lo llamamos RB. Y bueno, y como les había dicho, al reemplazar este generador por un cablecito, me queda también RS en paralelo con RB. Bueno, y esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para medir, qué es lo que uno hace al momento de medir la resistencia de salida? Bueno, desconecta la carga dinámica, en este caso RC y RL, lo acabamos de mostrar. Reemplazan el excitador por un cable, o por su resistencia interna, cuál es el ohm, lo acabamos de contar. Imaginan que conectamos un generador de prueba BX en la salida, porque, ojo, acuérdense, y lo dijimos varias veces, e incluso lo explicó Noelia en una clase que dio, que la tienen grabada y vuelvan a ver en todo caso, ella explicó que, bueno, que las mediciones de laboratorio no tienen nada que ver con este método que hacemos para obtener la resistencia de salida. Y hay una pregunta que nunca formulan, que todos los años, Noelia, si está por ahí, lo debe recordar, digo la misma pavada, hay una pregunta que nunca me hacen, y yo nunca la respondo. Hasta un día que digo, lo voy a responder ahora, pero yo siempre se lo recuerdo. Hay una pregunta que no me hacen, hay una pregunta que no me hacen, que tiene que ver con esto que estoy explicando ahora, con esto que está ahora mismo. Así que bueno, y como no la hacen y yo muy clara no la tengo, prefiero tratar de zafarla, pero después la conciencia me reguarde y la termino explicando. Más o menos, ¿no? Como me sale a mí, pero la termino explicando. Así que, pero hay una pregunta que no la hacen. Me llama la atención y la mantengo en secreto para que después, cada vez que estén estudiando en otra materia, piensen qué cosas no están preguntando. Bueno, les sigo contando el método. Imagina que conectan BX. Suponemos que medimos esta corriente IX, entonces si hago la relación entre BX e IX, lo que obtuve es esta RO. Y eso es lo que hago. Entonces vamos a resolver este circuito. Vamos a ver cómo obtenemos la expresión de cálculo de la RO. Vamos a hacerlo rápido esto. En principio, RO yo lo puedo plantear como la relación entre esta tensión BX y esta corriente IX que es entrante. Si, por ejemplo, a mí se me ocurrió que se me puede ocurrir, ¿no? Porque se me ocurrió dibujar IX hacia afuera, saliente, la única diferencia es que en lugar de ser BX sobre IX, la RO sería BX dividido menos IX. Y como digo en esta corriente, van a aparecer signos menos que se cancelan con otros menos y siempre llego a la misma expresión. Lo explico esto porque alguna vez he visto a algún docente decir, no, si pones esto así, esta corriente tiene que ir para allá. No, no. Si son referencias, ponelas para el lado que quieran. Eso sí, los generadores controlados se tienen que llevar bien con la variable que lo controlan. Eso es lo único que no pueden andar jorobando, digamos. Pero nada más. Bueno, entonces después esta es Bx, y nosotros decimos, bueno, a ver, Bx, ¿qué es? Esta caída de tensión B1 más esta caída de tensión B2. Y B2 es fácil obtenerla en función de Ix, ¿no? Gastón, porque mira, de paso le hablo a Gastón, que era el más interesado en esto, porque, a ver, acá entra la corriente Ix. La corriente Ix se separa, parte vendrá por acá y parte vendrá por acá. Dibújenla como quieran, no importa. Si quieren, dibujen las dos para este lado y aparecerán signos negativos, no importa, como quieran. Lo que sí sé es que si acá es IX, acá también tengo IX, porque acá las corrientes las dibuje como las dibuje, después que pasaron por estas dos ramas que están en paralelo, vuelven a ser la misma corriente IX. Así que yo sé que la corriente que llega a este anodo es IX. Así que B2 es re fácil calcularla. Es el producto de esta corriente IX por esta resistencia R en paralelo con todo este circuito serie que aparece acá. ¿Cómo está hecho este circuito serie? RS en paralelo con RB más HIE. Es decir, que si ustedes hacen ese paralelo, RS con RB, suman el HIE, tienen una resistencia que aparece en paralelo con RE. A ese valor de resistencia, o esa expresión de cálculo,
de la resistencia que aparece en este punto y este punto, lo multiplico por Ix, y tengo la caída de tensión en V2. Así que V2 es lo que dice acá. Ix por RE en paralelo con todo esto que está acá. HIE más RB en paralelo con RS, que queda expresado en función de Ix. Ya está expresado en función de Ix. Es decir, que cuando yo, fíjense, ¿no? ¿Por qué aclaro que queda expresado en función de Ix? Porque yo acá podría haber escrito que esto es igual a, no lo voy a hacer así, porque ya se me empezó a desarmar la expresión y no tengo ganas, pero digo, Bx es B1 más B2. Así que fíjense, si cuando ponga acá B1 más B2, me va a quedar B1 sobre Ix más B2 sobre Ix. Es decir, que me va a quedar B2 sobre Ix igual a todo esto, divido Ix, y X con Ix se cancela, con lo cual yo ya sé que esta resistencia es la que pone en la resistencia de salida el término este. ¿Me explico lo que quiero decir o no? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, sigo. La otra caída de tensión es también IRO por RO. Ven, yo inventé esta corriente IRO que circula por este RO y que determina esta caída de tensión B1. Y si miro este circuito, esta corriente IRO es IX menos la GMDB que se va por ahí. ¿Qué es esto que está escrito por acá? IX menos GMDB. Eso que está ahí. Es decir que yo B1, esa caída de tensión B1, vuelvo a mostrarlo acá, esa caída de tensión B1 es el producto de IX menos GMDB por el valor por esta resistencia de RO, por el valor que tenga esta RO. Así que está escrito por acá abajo esto. B1 es igual a IX menos GMDB por RO. Y otra cosa que yo también sé es que BB es IB por HY. Esto es cierto en cualquier lugar del mundo. Así que esto no hace falta explicarlo. Así que si yo miro esta expresión queda IX menos GM, en donde dice BB, yo puedo poner IB por HY por RO. Y fíjense una cosa, la corriente IB, esta corriente IB. Esta corriente IB es esta corriente que entra a este nodo. ¿Sí? Ahora, fíjense una cosa, ¿no? Gastón, atento acá a esta parte. Si yo hago el cociente de esta tensión B2 y esta resistencia en serie, RS en paralelo con RB más HY, si hago el cociente entre B2 y RS en paralelo con RB, paréntesis, más HY, corchetes, lo que estoy calculando es la corriente que va para aquel lado, la que va hacia la izquierda. Y la corriente que va hacia la izquierda se llama menos IB. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Lo estoy preguntando a todos, ¿eh? No Sí, solo... sí, sí. Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces fíjense, si yo hago eso que acabo de contar, acá está. Y va a ser igual a menos B2 sobre HY más RS en paralelo con RB. Bueno, y acá viene la cosa así enloquecedora. La tensión B2, que no sé por qué hice todo esto, podría haber hecho muchas cosas, pero hice esto porque me gusta contar todo. Fíjense, B2, ¿qué va a ser? El producto de IX, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Vamos a ponerlo de nuevo arriba. B2 va a ser el producto de IX por RE en paralelo con esta resistencia. RS en paralelo con RB más HY. Es lo que está escrito ahí abajo, miren. B2 va a ser IX por RE por la resistencia esa de la que les acabo de decir, HY más RS en paralelo con RB, dividido RE más HY más RS en paralelo con RB. Es lo que resolvís el paralelo, ¿no? El producto de las resistencias dividido la suma de las resistencias. Todo esto dividido HY más RB en paralelo con RS. Este que está acá abajo.
Este se cancela con este de acá arriba y termino teniendo que menos IX es RE sobre RE más HIE más RS en paralelo con RB. Si ustedes lo miran y dicen, ah, pero eso es un divisor de corriente. Sí, es un divisor de corriente. Yo lo hice así, para el que todavía no lo vio en teoría de los circuitos, o para quien no entiende de dónde sale esa expresión y no se la tiene que andar acordando de memoria. Digo, todo lo podemos plantear y lo podemos obtener. Pero vuelvo a decir, este es un divisor resistivo. Algunos lo habrán mirado, acá lo que estamos haciendo es hallar IB en función de IX, entonces alguno puede haber dicho esto, por ejemplo, que la corriente que va hacia allá, que es menos IB, es igual a IX por, vieron que la corriente IB circula por acá, ¿no? Entonces hacen, por donde no circula la corriente, divido la suma de todas las resistencias que aparecen en paralelo. RE más HIE en serie con RS en paralelo con RB, que es lo que está escrito más abajo. Entonces ponen una formulita de memoria. En realidad también pueden hacer esto. Si hacen el producto de esta corriente por esta resistencia en paralelo con esta, y a eso lo dividen por el valor de esta resistencia, llegan a lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende? Sí, se entiende, bro. Bueno, así que IB termina siendo esto que está acá, menos IX por RE dividido RE más HY más RS en paralelo con RB. Así que fíjense, la tensión B1, que era la calidad sobre RO, que era IX menos, vamos a ponerlo está por algún lado, GMBB por RO, va a terminar siendo GM por IB, que fíjense que es IB, ¿no? IB es todo esto, menos IX por RE sobre RE más HY más RS en paralelo con RB. Todo lo que está entre corchetes es IB. IB por HY. IB por HY.